Muy buenas tardes, queridos amigos. Encantado de que nuevamente estén con nosotros en este nuevo día en el que llegamos a articuladores de lo posible el programa. Y en este caso estamos ya en nuestra tercer episodio de la segunda temporada. Y llegamos a este punto del programa trayendo a 5 invitadas, que como ustedes ven seguramente aparecerán en el panel. 5 invitadas de las que voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? En esta segunda temporada seguimos conversando alrededor del verbo convocar. Preguntas como ¿qué nos convoca? ¿A qué queremos convocar? ¿Qué convoca a la sociedad de esta tercera década del siglo XXI? Una de las cosas que de alguna forma convoca es el tema fundamental de las mujeres. Hoy tenemos a 5 invitadas que, como digo, más adelante presentaré. Ellas son 5 mujeres con vocación política y por eso hoy, en esta introducción que siempre hago, vuelvo a traer un tema que ha gravitado en nuestro programa, especialmente en la primera temporada, y ha gravitado porque para mí es un tema central, que es la política. Que para muchos de nosotros es un requerimiento de la complejidad del vivir juntos, desde la antigüedad, ¿no? Que de alguna forma es una propuesta para una convivencia en armonía. Un camino que a veces es movido por el amor y otros es movido por el miedo. Y siempre, desde luego, un espacio para la articulación, que corresponde a este título del programa, y que implica articularnos para lograr avances, a veces, lamentablemente, para obstruir el camino de otros. Claramente, en el trasfondo de este programa abogamos por la primera de estas interpretaciones. Abogamos porque sea un espíritu positivo, porque sea el amor a la humanidad, el deseo de un futuro mejor, el que esté alentando la política. Desde el principio dijimos que yo había escogido un tema, no solamente para el coaching que practico, sino para el trasfondo de este programa, que es controvertido, ¿no? La política concita conversaciones difíciles en la sociedad actual. Hay adjetivos mayoritariamente adversos, ¿no? Hablan de una política lejana del ciudadano, no representativa, como ocurrió a partir del movimiento de la indignación que empezó en 2011 en la Puerta del Sol. Empiezan a haber interpretaciones que hablan también de algo tradicional que corresponde a otro siglo, anclada en el pasado, por tanto. Sin embargo, frente a quienes demonizan el concepto de lo político, una mera conversación en la que nos pudiéramos sentar de forma abierta nos llevaría a que se ordene de nuevo la conceptualización y nos muestre que no es posible vivir en sociedad sin que establezcamos políticas que nos permitan regular nuestra convivencia, que nos permitan plantear una vida en común. Que no es posible si no planteamos algunas formas de gobernanza que puedan permitirnos el progresar y vivir de una forma inclusiva. Pienso que tal vez como nunca la situación actual que vivimos en el mundo pide grandeza, convoca, por seguir hablando de este verbo, convoca a la grandeza. La pandemia ha venido además a contribuir a que el mundo en el que estamos puede cambiar fundamentalmente y que va y está haciendo vernos que se puede cambiar la forma de vivir y con ella muchas de las relaciones fundamentales que tenemos en nuestro diario vivir. Por ejemplo,
las relaciones entre la ciencia y la tecnología con la política, por citar algunas. Es decir, hay una convocatoria a que pasemos del juego pequeño al juego grande. ¿Cómo pasamos a un juego más grande, a un juego más generoso? Y quizá hay que prepararse a preguntas fundamentales que nos hagamos. ¿Estamos preparados para que nos cambien las reglas del juego? Creo que eso es importante, ¿no? Porque podemos encontrarnos que no nos estamos dando cuenta que nos cambian las reglas del juego y estar jugando en un tablero que ya no corresponde al mundo en el que estamos viviendo, a los anhelos de las nuevas generaciones, y eso nos presenta un escenario de riesgo. Cuando hablamos de este cambio que nos puede dejar como fuera de contexto, en uno de los programas en los que intervengo para una organización norteamericana, pero para su línea de Latinoamérica, otra coach y amiga utilizaba en una de sus conferencias la metáfora, ella se llama Ariana Martínez, y utilizaba una metáfora que era la del puente sobre el río Choluteca, ¿no? Y ponía unas fotos en las que se veía que habían hecho un puente para el río, pero el río no se habían dado cuenta de que estaba habiendo cambios en la tierra, en el cauce por el que venía, y al final el río acabó pasando por el lado del puente, y el puente se quedó como una especie de arquitectura del absurdo en medio de un terreno desértico. Y eso implica, por lo tanto, plantearnos cómo, ante este mundo que cambia, cuáles son las actitudes que podemos plantearnos. Podemos tratar de mantenernos sobre el barco de la vida, a ver cómo somos capaces de movernos. Eso sería un tipo de actitud que correspondería a este juego de estrategias que se usan a veces en la política para intentar seguir ahí, estando sobre el tablero. Podemos prepararnos para llegar en paz al puerto. Y eso a veces en la política implica la búsqueda de consensos, aunque sea renunciar a los cambios más profundos, pero mejor no hagamos lo importante para que así no tengamos que discutir. A veces luchamos para no morir, y eso implica, en muchos casos, la ocupación del poder, aunque para ello rompamos principios. En muchos países hemos visto que eso ha ocurrido. Pero podríamos prepararnos para nacer. Podríamos tener una actitud de cómo nos preparemos para nacer, para empezar, para la apertura a comprender nuevos escenarios que requiere una vida política para este momento en que estamos viviendo. En mi trabajo como coach en la política y el poder, me ha tocado tener muchas conversaciones relevantes y siempre desde mis preguntas he tratado de abrir el camino de ¿y estaríamos preparados para establecer nuevas reglas y para dejar de lado algunas de las concepciones que de alguna forma ya no representan el ideal de muchas personas y que por eso producen decepción, aunque eso implique cambiarnos, ¿no? El otro día, en una conversación preparatoria de esta reunión con María Sara Gijón, yo le recordaba una cita de Winston Churchill, precisamente cuando estaba hablando un poco de los problemas valóricos que existían en ese momento en la política que él representaba o donde él estaba trabajando, ¿no? Y él decía, algunos cambian de partido para defender sus principios. Otros cambian de principios para defender a su partido. ¿En dónde estamos? ¿Qué queremos para el mundo en el que nos gustaría vivir? Porque cuando dejamos nuestros principios para defender a nuestro partido, lo que estamos haciendo es defender un territorio, defender la ocupación del poder y dejar fuera aquellos principios que justificaron en algún momento nuestro mensaje. Quizá por eso, por este tipo de pensamiento, es por lo que en un momento
le planteé a María Sara Gijón, que como ustedes recordarán, los que sean habituales, ya estuvo en la primera temporada cuando era candidata en uno de los binomios de la vicepresidencia del Ecuador, y en su calidad de política y de coach fue invitada a ello. Hablamos para ver si esto que nos comunicó en algunas de las conversaciones que habíamos tenido, de que 5 candidatas o ya excandidatas a la vicepresidencia del Ecuador, que representan partidos distintos, se habían puesto de acuerdo para formar una forma de colaboración, y eso me pareció esperanzador. Yo llevo unos años que lo que más me importa es buscar signos de esperanza. Eso me pareció muy esperanzador. Y yo creo que para ustedes lo va a ser si yo les leo unos párrafos de una carta abierta a las organizaciones políticas y a la ciudadanía ecuatoriana que estas 5 mujeres escribieron y firmaron. Leo los 2 párrafos. Hoy juntamos nuestras voces para demostrar desde nuestras diversas miradas que es posible dialogar y consensuar de manera honesta sobre propuestas reales y concretas para construir ese país en el que todas y todos soñamos. Nos presentamos ante el Ecuador y el mundo como un grupo de mujeres unidas ante realidades que hoy nos convocan. Fíjense, aparece el verbo convocar, ¿no? Por eso hacemos un llamado a todos los actores político-institucionales, sociales, culturales y económicos, y a la sociedad civil en general, para unirnos en una sola voz democrática. Y hablan a continuación, porque dice que demande, y hablan de una serie de principios, y eso me pareció realmente alentador, que son la transparencia, la gobernabilidad, el desarrollo sostenible, los derechos de las mujeres y la no violencia. Bueno, estas 5 mujeres, ya he citado a María Sara Gijón porque es amiga y hemos tenido ocasión de colaborar, pero aquí está también Alexandra Peralta, Sofía Merino, Verónica Sevilla y Ana María Pesantes. Es decir, con ellas vamos a tener una conversación que vamos a iniciar de inmediato. Por lo tanto, desde este momento quiero dejar lo que es el centro de la imagen para que, Sebastián, nos permitas que ya estemos todos en modo galería, ¿no? Entonces, a mí al menos todavía creí que había alguna en oscuro, pero faltan algunas personas, ¿no? Estaba pensando que ¿quién se nos ha caído? ¿Falta alguien? Ahí está Alexandra, correcto, que me faltaba. Bueno, entonces, se nos cayó un ratito Ana María, pero ya regresa. Regresará, sí. Eso me imagino que, de hecho, pensábamos que a lo mejor no podía estar con nosotros esta tarde. Bueno, entonces, a partir de aquí vamos a empezar una cierta conversación. Antes diré, para situar la conversación, que en algún momento, como les dije con María Sara, estábamos pensando si realmente teníamos una conversación para seguir hablando de política, y surgió entonces la posibilidad de que podíamos hablar de este fenómeno que suponía el acuerdo entre ellas. Unas palabras simplemente para presentar a nuestras otras invitadas, a la propia María Sara, que he hablado del nombre, pero no he dicho que, bueno, pues que ella es un abogado que de alguna forma conocí hace años a través de una amiga común, porque ella había hecho una maestría en leyes en la Universidad de Harvard, y esta amiga mía estaba en la escuela de gobierno de la John Fitzgerald Kennedy también en Harvard, y me habló de que ella estaba muy interesada en estos temas de la política, y de hecho tuve ocasión de ir a la IDE, ¿no? A la IDE, es IDE Business School, creo que se llamaba, ¿no? Algo así, de Ecuador, a dar clase a un diplomado que ella
que ella dirigía, etcétera, ¿no? Y además de todo eso, de haber estado en la Cámara de Comercio e Industria de Quito en algún momento, se hizo coach. Así que forma parte de esa profesión que tienen muchas de las personas que están por acá. Nos acompaña también Verónica Sevilla, que es consultora en estrategia y negocios, es experta en turismo y también es coach de liderazgo, ¿no? Ella fue candidata a la vicepresidencia de Ecuador por el partido Suma. María Sara fue por Izquierda Democrática, ¿no? Verónica me impresionó esto de que era conferencista en 5 idiomas, en foros internacionales, ¿no? y tiene un gran enfoque hacia los sectores productivos para el desarrollo social, económico y ambiental sustentable. Alejandra Peralta Marín es economista, fue viceministra de Agricultura en el año 2018 en Ecuador. En su periodo se sentaron las bases de la propuesta de reconversión productiva y fue candidata a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Democrático. Tenemos a Sofía Merino Rivadeneira, que es comunicadora social, es máster en marketing político por la Universidad Autónoma de Barcelona, o sea que mi acento le es cercano, especialista en gestión de gobiernos por la Universidad de San Francisco y la Universidad Camilo José de Madrid, de mi ciudad, o sea, más cercano todavía, y ella fue candidata a la vicepresidencia de la República de Ecuador por el Movimiento Avanza. Y Ana María Pesantes, que estuvo un ratito y que ahora veo que salió, es ingeniera de Administración y Marketing Estratégico, máster en Dirección de Empresas por IDE precisamente, y máster en Dirección Comercial por la Universidad de Barcelona. Ella fue candidata por el Movimiento Construye. Bueno, con ellas 5 voy a mantener esta conversación y la idea es haceros un conjunto de preguntas, lanzar las preguntas y que a cada pregunta contestéis cada una desde vuestra visión, ¿no? Y aquí desde siempre el primer bloque es convocar a las personas, a la persona que hay detrás. Yo he dicho títulos y roles, pero este es un grupo de personas que lo que quieren es conocer algo de la persona en concreto, ¿no? Más allá de lo que representa, ¿no? Por lo tanto, quiero pediros permiso, quiero empezar pidiendo permiso para poder preguntaros de una forma más personal, ¿no? Y esa forma más personal es, si yo dijera, ¿quién es María Sara? ¿Quién es Verónica? ¿Quién es Alejandra? ¿Quién es Sofía? ¿Quién es más allá de su currículum vitae? Esa pregunta difícil que a veces cuando estamos en coaching alguien nos dice, ¿quién soy yo? ¿No? Y que la filosofía plantea, ¿qué os conmueve? ¿Qué os hace vibrar? ¿Qué llena vuestra vida? No hace falta todo, pero con esta pregunta digo, con esta entrada, ¿qué me responderíais? Entonces, la que quiera puede romper el hielo. Ánimo, ánimo, estáis con el micrófono cerrado. Sofi, yo te veo con cara de que quieres contestar. Sí, A ver, bueno. Yo a Sofía le he visto que quería hablar. Sí. Sí tengo cara de que hablo mucho, pero no es así. Hola Juan, bueno, muchísimas gracias por la invitación a mis queridas compañeras, Verónica, María Sara, Alexandra, espero que Ana María pronto se una. También deseando que tenga una pronta recuperación, un familiar de Ana María por COVID. Aquí en Ecuador el tema de COVID y de la pandemia es muy complicada, así que un abrazo muy fuerte a su familia. Bueno, sí, es una pregunta difícil, ¿no? Es muy difícil hablar de uno mismo, pero Sofía Merino es una joven, tengo 37 años, soy madre de Sofía, le puse a mi hija mi mismo nombre porque me encanta el concepto de mi nombre, Sofía significa sabiduría, y soy hija de Wilson, que fue un político ecuatoriano hace muchos años atrás, y de Cecilia Rivadeneira, que fue una abogada que también falleció hace 17 años. Mi madre falleció por el terrible sistema de salud pública de mi país y en su nombre mi hermano mayor creó una fundación de niños con cáncer en el cual le acompañé
durante 15 años, fui su presidenta ejecutiva y su directora ejecutiva también por muchos años. Ahí vi las realidades más duras de los niños que padecen cáncer y de sus familias. Desde ahí planteamos muchos programas sociales y esa es una de las razones por las que decidí entrar en el lead político, porque muchas veces entiendes las realidades sociales, ves las realidades sociales, pero lamentablemente no las puedes cambiar porque quienes toman las decisiones son otros. Soy fan de mi padre era un político que para mí, bueno, obviamente soy su hija, para mí era el mejor político que he conocido. Cuando era chiquita, nuestro juego era los discursos, nos poníamos piedras en la boca y en vez de jugar a las muñecas, de lo que sea, jugábamos a los discursos, ese era mi juego favorito. Lamentablemente mi padre falleció hace 9 años por un secuestro en el país y esa realidad también nos despertó en nosotros trabajar por los temas sociales más problemáticos, sobre todo de convivencia pacífica y seguridad ciudadana en la ciudad de Quito. ¿Qué me mueve a mí? A mí me mueve las ganas de servir a mi país. Desde muy pequeña me enseñaron que hay que servir. Mi madre siempre decía que hay que dar mucho sin esperar nada a cambio, porque las recompensas siempre vienen solas y las recompensas no son monetarias. La recompensa es vida, es paz, es alegría de poder servir y dar a quienes más lo necesitan. Así que en ese recorrido y en ese camino voy años trabajando por el bien de mi país. La política me apasiona desde chiquita. Sigo en política. Ninguna de nosotras lamentablemente llegó a la vicepresidencia, pero muchos seguiremos haciendo un camino político y yo también siempre digo que la política no es estar en una papeleta ni estar afiliado a un partido político. Creo igual que tú. Yo he abandonado muchas veces el tema político porque no va con mis conceptos de vida, muchas veces las agrupaciones políticas. Así que hoy hago desde la ciudadanía una política distinta, feliz de hacerlo junto a 4 maravillosas mujeres, de las cuales aprendo muchísimo. No sé si soy la menor, creo que soy la menor, o no sé si es la Ana María la menor, pero voy a aprender. Tú eres la menor. Soy la menor. Gracias, Vera. Pero con una alegría gigante de aprender todos los días de cada una de ellas. Espero también aportarles a ellas y creo que este es el camino adecuado, hacer una política correcta, sin egos y con mucha convicción. Así que esa es mi presentación. Gracias, Sofía. Sigamos entonces. ¿Quién toma la palabra? Bueno, ¿puedo seguir yo? Sí. Bueno, a mí, yo te voy a contar una historia. Había una chica que estudiaba en un colegio de una cultura totalmente diferente, un colegio alemán, y el día de su grado, después de haber estado en un curso muy difícil donde era todo en alemán y ella de una cultura latina, entraba a este curso lleno de hombres, porque el colegio era mixto, pero ella entraba por la puerta de su grado y el profesor, que era un profesor alemán, le habló al oído y le dijo, tú no vas a pasar este examen. Y ella dio el examen, sacó sobresaliente y pasó el examen y se graduó en ese curso donde nadie pensó que podía hacerlo. Esa soy yo. Yo diría que a mí me define el amor por lo que hago y me define como a todas nosotras y veo, porque lo que dice Sofi también lo hago mío y lo que estoy segura que lo mío lo va a hacer, todas se sienten identificadas porque es en esa dinámica que nos hemos conocido, nos hemos llegado a y a respetar profundamente en nuestras diferencias y apoyarnos en todo. Tengo 3 hijos, una hija de 30, uno de 28 y uno de 21, que son, yo digo, mi mejor empresa. ¿Por qué me apasiona el sector empresarial? Porque creo que desde ahí se puede mejorar la vida de las personas, que esa ha sido mi pasión y por eso me hice coach. Yo me hice coach ya a los 43 años más o menos y fue un llamado, fue una vocación. También porque yo creo que lo único seguro en la vida es, acabas de decir del puente, me acaba de llegar profundamente, porque los puentes se mueven y los caminos se van por otros lados. Y yo siempre, pues yo soy muy católica, entrego siempre mis cosas a Dios y me va poniendo en unos sitios inesperados. Hoy dirijo el Comité Empresarial Ecuatoriano, que es el gremio de gremios del país, y me siento muy animada de poder aportar desde ahí para el beneficio de las personas. Así que, ¿qué te puedo decir en esto que tú dices? Y me encantó esa frase y me la escribí porque creo que define clarísimo la política, que es un requerimiento en la realidad de vivir.
Y es decir, la política es este servicio a las personas que debería ser gratis, en el sentido de que nadie debería, ningún político debería recibir réditos a más de su sueldo para poder vivir, obviamente, dignamente, pero no debería haber esta práctica de la corrupción, que es lo que a mí me ha dolido tanto y por la que hoy estamos trabajando. ¿Qué me mueve? A mí me mueve el amor. A mí me mueve el amor, me mueve mi familia, me mueve el reto y me mueve el servicio. Y también me mueve la palabra poder. Capaz que alguien dice poder, ¿por qué? Porque yo le veo al poder como la posibilidad de hacer cosas para los otros. Claro. Como lo dice el verbo, no el sustantivo que está mal visto. ¿Qué significa yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo puedo hacer lo demás? O sea, que te da poder de cambiar las cosas para el bien de los demás. Eso para mí es el poder, nada más. Así que eso, agradecerte y bueno, decirte que me encanta este espacio, no lo conocía, pero realmente me identifico 100% con el coaching, es mi pasión, lo aplico en todo. Donde voy con mi coaching ahí feliz de la vida. Así que me encanta, es mi vocación y yo lo empecé a estudiar básicamente porque yo era una madre, no sola, porque sí vivo el padre de mis hijos, pero era la encargada de la familia, de sacarlos adelante, de pagar las cuentas y todo, como muchas mujeres. Y en un momento de la vida el coaching me ayudó justamente a sacar adelante a estas tres empresas maravillosas, así que nada, como ves, me mueve el amor, el coaching es mi pasión y los demás son mi objetivo para mejorar la vida de los demás. Muchas gracias, Verónica. Ha sido muy concluyente, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Alejandra o María? María Sara. ¿Quién? No te escuchamos, María Sara. Esto sí, pero no tienes... Alex, que ella vaya. Alex. Bueno. Bueno, hola con todas, Juan, un gusto conocerte. Esto suena como personalmente, ¿no? Aunque estemos a través del medio digital. Claro. He leído acerca de ti, siempre leo acerca de quién va a ser el moderador, entrevistador o quien dirige la charla y felicitaciones por lo que has hecho hasta ahora. Sé que tienes una pasión por enseñar, por mentorear, por dirigir y por formar. Y eso realmente es bueno en materia de política. ¿Quién soy? Soy una mujer de profunda fe. Si tengo que definir algo como primero, soy una mujer cristiana. Amo lo que hago. Soy la mayor del grupo. Soy madre de 6 hijos, varones. A veces me preguntan, siempre me río cuando me dice, ¿tienes 6 hijos? Le digo, sí, de 2 matrimonios. Ah, entonces entiende. Yo digo, ¿por qué entiendes si todos los parí yo? Todos son mis hijos. No es el tema de con quién estuve casada, sino de quién soy, ¿no? Creo y estoy convencida en que el mundo no puede definirse entre las polarizaciones de los que tienen y de los que no tienen. Soy una convencida en un modelo de desarrollo que implique crecimiento económico, bienestar social y junto a eso el cuidado del medio ambiente. Creo plenamente que las sociedades requieren ese equilibrio y que cuando tú equilibras esas 3 cosas, estás hablando plenamente de desarrollo social y eso es lo que el mundo necesita. A veces, en medio de las circunstancias que nos ha tocado vivir, siempre vemos esa que yo llamo mal llamada polarización y vemos definitivamente que es algo que afecta sobremanera a toda la sociedad. Una desigualdad excesiva, sin duda alguna, obstaculiza el crecimiento y carcome los cimientos de un país. Corroe la confianza que debe haber dentro de una sociedad y dentro de las instituciones. Y desgraciadamente puede alimentar un populismo y una turbulencia política. Y creo que nosotros hemos sido llamadas en este tiempo, creo que todas coincidimos plenamente en eso, que hay que buscar ese equilibrio. Y en ese equilibrio es donde todas estamos dispuestas a aportar. Mi experiencia ha sido esencialmente siempre, durante muchísimos años, trabajando para apoyar a salir de la pobreza a muchos grupos vulnerables,
sobre todo en el sector rural. En este país, para mí es de plena convicción que el Ecuador tiene mucho futuro, que este es un país muy rico, muy mal administrado y enfocado en que sus riquezas no han sido bien distribuidas y que el futuro de este país está en el cambio a un modelo económico sostenible, sostenible que conlleve todo lo que la palabra significa, y que esta alianza que nosotros hacemos realmente prueba algo que es difícil encontrar en una sociedad como la nuestra, que viene fragmentada desde hace mucho tiempo y que lo que busca es precisamente eso, que nosotras podamos demostrar que es posible unirnos a pesar de nuestras diversidades, a pesar de nuestros pensamientos muchas veces diversos, pero que privilegiamos esa unidad en aras de que el país necesite evidenciar un gran acuerdo. Yo hago generalmente una analogía muy convencida de la ecuatorianidad que tengo, en que Ecuador es eso, lo que cuando tú reordenas las letras puedes lograr. Y es precisamente lo que no hay. Si tú reordenas Ecuador, puede formar la gran palabra acuerdo, y al país le falta eso. Y si estamos juntas es porque yo creo en ese acuerdo. Y creo que juntas lo podemos lograr. Que sin banderías políticas, que pensando solamente en esa bandera que nos cobija, ese amarillo, azul y rojo, nosotros podemos hacer muchas cosas a favor de la gente. Sobre todo a favor de los que menos tienen, a favor de los excluidos, a favor de los rechazados, a favor de los que no tienen voz, a favor de los que se quedan solos sin la posibilidad de encontrar un asidero o de alguien que los represente. Así que la tercera vía, como nosotros lo llamamos, recoge algo de eso. Tal vez de lo bueno que sí tiene un modelo socialista y tal vez de lo bueno que tiene un modelo liberal, pero que necesita centrarse en ese equilibrio que piensen los demás. Y eso es lo que creo, y en eso creo que es la razón fundamental por la que estamos juntas. Muchas gracias. Yo, como visteis que leí vuestro manifiesto, me pareció, de verdad, me pareció de una valentía, de una inteligencia y de un darse cuenta de lo que hace falta en el mundo que me conmovió. Y de hecho, tenía previsto en el curso un curso que estoy haciendo, en donde María Sara está precisamente, leerles a todos los que se están formando como articuladores, leer cómo hay cosas que pueden ser posibles, porque de pronto nos anega la desesperanza a partir de que miramos hacia ciertos lugares. Miremos a estos otros, donde podemos ver ejemplos que realmente pueden llevarte a que lo que pasa, o sea, porque las ideologías al final son sistemas cerrados de pensamiento que siempre producen un desgarro a otros. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el desgarro sea menor? Vale, Sara, tú cierras esta parte porque ahora ya os voy a lanzar preguntas para que conteste quien quiera, simplemente. Perfecto. Entonces, ¿quién es María Sara? Yo voy a ser bastante sucinta porque creo que mis compañeras han dicho cosas con las cuales yo ya me siento totalmente identificada, como el hecho de que me gusta ponerme al servicio de tutti quanti, empezando por la familia, ¿no? Al servicio de mis hermanos y de, bueno, soy así medio desprendida sería la palabra. Pero si yo me han preguntado en esto de estar en la campaña electoral, ¿cómo te describirías? Y creo que tú mismo ya me hiciste esa pregunta, Juan. ¿Cómo te describirías? Y yo digo que soy una conectora de personas y oportunidades. Y creo que eso lo he venido haciendo ya muchos años. He tenido la fortuna de nunca caer en polarizaciones. Inclusive en la misma universidad, cuando yo entré a estudiar Derecho, después de venir de un colegio laico y mixto, llego a una universidad católica en donde por primera vez me di cuenta de lo que era ser mujer. Y ese es uno de mis cuentos, de que yo hasta los 18 años era persona y a los 19 descubrí lo que ha sido ser mujer, porque la verdad es increíble cómo en las universidades ecuatorianas
sobre todo en la universidad donde yo estudié, había solo profesores hombres, o al menos a mí no me tocó ni una profesora mujer, y los profesores eran terribles, ¿no? Pero lo que encontré, por ejemplo, en esa facultad era que había un partido político de ultraizquierda y uno de ultraderecha, y no había nada en el medio. Y me junté con otros estudiantes y les dije, tenemos que encontrar un punto medio. Y creamos un partido político que iba desde los naranjas hasta los verdes y todo lo de la mitad. Y lo que logramos fue ganar 7 años seguidos las elecciones a todos los otros que eran polarizantes. Entonces, siempre, y sí, pero yo nunca me peleé con nadie, ni con los de ultra izquierda ni ultra derecha. Siempre me llevé bien con todos. Entonces, yo siempre me di cuenta que tenía esa capacidad de conectar con personas que eran muy diferentes y que les podía inclusive lograr que se unan. Y asimismo también he tenido la oportunidad de lograr que gente, por ejemplo, del sector privado pueda conversar con gente del sector público, o que la gente del tercer sector, que son las ONGs, puedan vincularse con el sector privado. Cuando antes de eso en el Ecuador no pasaba, yo como que trataba de ser ese puente. Entonces, creo que eso es una de las cosas. Otra cosa es que me encanta potenciar redes de colaboración. Y en ese caso, pues soy cofundadora de la Red Mujer Emprendedora Ecuador, desde la cual, digamos, justamente hemos trabajado en esas redes de colaboración, en donde lo principal no ha sido el emprendimiento como tal, ¿cómo te digo? Las fortalezas o las herramientas para que las emprendedoras tengan éxito en sus negocios. Sí, es importante. Lo principal realmente ha sido trabajar con la persona mujer emprendedora, que necesitaba todo ese trabajo a través del coaching y del mentoring. Así que esa soy yo. También soy madre de una hija que también se llama Sofía. Y escogí el nombre por la misma razón que la Sofía. Me encanta el nombre, me encanta sabiduría. La mía ya es grande, bueno, grande en comparación con la Sofi de la Sofi, pero es chiquita en comparación de los hijos de la Vero y de la Alex. Tiene 17 años la Sofía, es mi compañera de vida, es mi mejor proyecto de vida. A veces creo que soy muy, muy exigente conmigo misma y digo que no soy tan buena madre, porque a veces soy demasiado política, demasiado ejecutiva, demasiado loca, porque yo soy madre sola y a veces creo que ese rol de ser papá y mamá sí es medio complicado, ¿no? Pero bueno, ahí le vamos echando para adelante. Así que esa soy yo. Muy bien. Entonces, hemos convocado a las personas, que sois vosotras. Vamos a convocar un poco más a algo que tenga que ver con el ciudadano, con este actor ciudadano. A través de vuestros 5 partidos o movimientos, habéis convocado a un número significativo de personas que pudieran haber tenido otras opciones, a estos otros partidos más tradicionales, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué convoca hoy al ciudadano? ¿Qué convoca hoy a ese ciudadano del mundo? ¿Qué es lo que ven que está ausente en otras propuestas y que puede hacer que por tanto sean convocados por vosotras y vuestros movimientos? De ahí me gustaría que conteste, si queréis todas, por supuesto, que sería ideal, pero si no, aquí no hay obligatoriedad. La pregunta que no os parezca suficientemente convocante para seguir con el verbo, pues no hay que tomarla si no queréis. Entonces, ¿qué pensáis vosotras que convoca a ese ciudadano a partir de esa experiencia real que habéis tenido? Si me permiten, yo creo, bueno, todas vivimos una experiencia en tierra. Yo siempre digo que para hacer política uno tiene que entender, escuchar, ver, sentir y hasta oler las realidades, ¿no? ¿Y qué convoca al ciudadano? Al ciudadano lo que le convoca es una transformación de la política, una política distinta, en donde en nuestros países, en muchos países del mundo entero, no se lo ve, que es la ética, es la transparencia. Y nuevamente vuelvo a esta palabra, es la convicción de servicio. Yo creo que hoy hay un grito fuerte y desesperado del ciudadano, y muchos ciudadanos han decidido entrar en política, y hablo de activistas, de ambientalistas, hablo de feministas, y hablo de otros representantes, ¿no? De distintos grupos, y esto siempre será positivo. La política tiene que abrir las puertas justamente a los ciudadanos de hacer política. Yo creo que las sociedades se cansaron del típico político que solo hace política.
cuando yo doy charlas a jóvenes, justamente para que ingresen al mundo del voluntariado y de temas sociales, que para nosotros como fundación es lo que ha movido mucho nuestro objetivo social. Les digo que es necesario hacer política, y hacer política es necesario en servir a tu comunidad, a tu universidad, a tus amigos, a tu vecino, ver cuáles son las grandes problemáticas y desde ahí poder resolverlas. Así que si tú me preguntas qué es lo que espera el ciudadano, yo creo que una transformación de la política en donde se vean distintas representaciones. La mujer es una, ¿no? Hoy vivimos en un momento en donde se tiene que ver representada la mujer dentro de la toma de decisiones de los distintos gobiernos y sociedades. Y vemos que las mujeres que ya están tomando decisiones en los países tienen resultados magníficos. Y también una convicción, una ética y una transparencia y una lealtad con la sociedad. Yo creo que eso es lo que busca hoy por hoy la ciudadanía, y también que entienda sus problemáticas y que logre resolverlas. Yo siempre digo que un político no hace nada tras de un escritorio, porque tienes que ver las realidades para poder transformarlas, tienes que entender cuáles son los puntos y las problemáticas en distintos sectores de tus países o en distintas provincias o de tus ciudades. Te doy un ejemplo: en Quito, en la periferia, en Quito, en la capital de Ecuador, en la periferia, tienes un gran problema de niñas adolescentes embarazadas, mientras que en el sector urbano más centralizado de drogadicción y alcohol. Pero esto solo lo puedes entender cuando caminas, cuando recorres y cuando entiendes. Así que un baño de realidad a los políticos, sensatez, transparencia, ética, moral y conocer estas grandes realidades. Gracias, Sofía. ¿Quién quiere añadir algo más a esto? Quería añadir solamente que la gente, que el país entero, que la ciudadanía de manera general está esperando a alguien que sienta sus realidades. Creo que las economías latinoamericanas nos pasa, en el caso nuestro, nosotros vivimos de haber pasado 14 años de gobiernos que se olvidaron de la gente, de la necesidad profunda de lo que vive cada ecuatoriano. Y en el Ecuador hay un alto nivel de pobreza, hay pobreza urbana, hay pobreza rural, hay hambre. Sin duda alguna el COVID lo agudizó. Y los ecuatorianos ven que el problema del país como tal es la corrupción, pero el problema que tienen las familias es un problema económico, es un problema de ingresos, es un problema de llevar recursos a sus casas, y que los ciudadanos están esperando de alguien que sienta esa necesidad, que resuelva esas necesidades, no porque les dé resolviendo, sino porque les dé oportunidades, que creo que es lo que no ha existido. Yo añadiría solamente a lo que dice Sofi, un grave problema que nosotros vivimos en el Ecuador es la poca participación de las mujeres en los puestos de decisión y en los puestos de autoridad. Habiendo estado en la función pública yo, identificas que todavía nos falta muchísimo por lograr, nos falta muchísimo por demostrar, muchísimo por hacer, pero para poder demostrar y hacerlo, tienes que tener la oportunidad de hacerlo. Y eso es algo que en el país no se ha dado. Veíamos hoy en este tema del cambio de gobierno, que dicen es que las mujeres tienen que estar presentes, es que todas reclamamos esa participación, pero cuando reclamamos esa participación nos damos cuenta de que tuvimos un montón de candidatos en las elecciones anteriores y una sola candidata a presidenta. Y que la mayoría que tenían, los que llegaron a la final, a la contienda última, eran candidatos hombres. O sea, eran los hombres en representación y las mujeres nada. Y muchas veces se dice, pero es que las mujeres no tienen que llegar a los puestos porque son mujeres. Y yo digo, no es que tenemos que llegar porque somos mujeres, tenemos que llegar porque somos capaces, pero para que demostrar esa capacidad tienes que tener la oportunidad de acceso, y eso es lo que no hay, porque en el país, desgraciadamente, los partidos políticos son manejados por hombres, y entonces es difícil llegar. Nosotros luchamos contra eso, luchamos contra una corriente que tiene que vencer en este país el machismo, una sociedad patriarcal donde los hombres han demostrado que han cometido muchas faltas, pero que cuando tú reclamas, lo primero que te sacan son las fotos de 3 o 4 mujeres que lo hicieron mal. Y yo digo,
la foto no alcanzaría para sumar allí toditos los hombres que lo vinieron haciendo mal, pero no es una lucha entre hombres y mujeres. Yo digo que es una lucha de oportunidades y de acceso a la oportunidad para transformar y cambiar. Porque, y decimos siempre en algunas reuniones, porque el talento no tiene género. Lo que no hemos tenido nosotros es la oportunidad de demostrar que ese talento puede producir más y más cambios. Y sobre todo, porque no sé si pasa en todos lados, pero nosotros somos el 50+1 de la población en este país. Y es inadmisible que nos tengamos representaciones en altos cargos de tomas de decisión. Hoy celebramos que Vero, una de nuestras compañeras, esté en el Comité Empresarial Ecuatoriano, que venía siendo manejado años de años por un hombre, y que hoy ella, por su capacidad y su talento, ha llegado a ese lugar, que le toca manejarse, que lo entiendo yo, que he trabajado muchísimos años en medio de hombres, que ha tocado vencer el tema del acoso para demostrar que más allá de que tener una cara linda, eso que, por decírmelo yo mismo, ¿no? Tienes talento y capacidad detrás de esto, y toca, y te esfuerza, y te toca doble, pero por eso hay que pelear, porque más mujeres lleguen, pero más mujeres capacitadas. Gracias, Alexandra. Nos va quedando menos por añadir, pero Verónica, ¿qué añadirías tú a esto? Bueno, yo añadiría que lo que la gente, yo vi en mis recorridos por el país, necesita todas las cosas, las oportunidades, la equidad, la igualdad, pero sobre todo alguien que les dé una esperanza cierta en quién creer, porque debido a todas las, digamos, mal manejo y al manejo político del populismo, porque el populismo se da aquí, se da en España, se da en Latinoamérica, en Europa. El populismo puede ser de derecha, de izquierda, de centro. Bueno, el populismo es vender la idea para llegar al poder y hacer lo que te parece. Para mí es esa la definición de populismo. Y luego no cumplir, o darle a la gente un pedacito de caramelo para que se lo coma, pero no dárselo entero para tenértelo pidiendo todo el tiempo, que son los famosos subsidios, ¿no? Entonces yo creo que una esperanza, la gente quiere trabajo por sí misma, quiere equidad, igualdad, pero yo creo que esa esperanza que te da el estudio, la esperanza que te da la educación, la esperanza que te da la salud preventiva, la esperanza que te da poder ir a un lugar y tener el servicio cierto. Es decir, esa es lo que la gente está pidiendo, ¿no? A todo lo que la gente quiere definitivamente es lo que tú decías, ¿no? Un futuro esperanzador, que cuando pises en ese futuro encuentres ese piso cierto en el que te puedes asentar para sacar adelante a los que amas, porque finalmente lo que quieres es estar bien con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, contigo mismo o contigo misma, poder pisar fuerte y sentirte seguro. Gracias, Verónica. ¿Y quedó algo para ti, María Sara? Vas a tener que tomar la voz la siguiente vez. Súper rápido. Yo creo que en el 2021 y de aquí en adelante, ya los electores no se van a tragar los cuentos. Yo creo que los electores ya están hartos de las ofertas de baratillos que digo yo. Todas esas promesas incumplidas. Creo que los electores y las electoras, sobre todo los más jóvenes, están, ¿qué es lo que les convoca? Les convocan las causas. Entonces, ¿de qué causas estamos hablando? Pues de las causas de los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos estamos hablando de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos, de los derechos de las mujeres, y ahí está el 50% más uno de la población. Y como mencionó Alexandra, es inadmisible, por ejemplo, que sean tan giles, perdón la expresión, nuestros políticos, que creen que solo es cuestión de decir, sí, nosotros sí pensamos en las mujeres. Alguna vez me encontré, les cuento, con un amigo mío muy querido, un tremendo abogado especializado en banca, que era miembro del directorio de uno de los bancos más importantes del Ecuador. Le digo, mi querido Juanfer, ¿cómo te va? Que no sé qué. Le digo, ¿sigues en el directorio? Me dice, sí. Le digo, ¿y ustedes siguen siendo solo hombres? Me dice, sí. ¿Y cuándo van a tener mujeres en el directorio? Le dije. Porque el 70% de las trabajadoras de ese banco son mujeres, ¿no? Y más del 50% de las beneficiarias de los productos financieros son mujeres. Pero en el directorio ni una. Dice, es que nosotros sí pensamos en ustedes. Le dije, no, yo no necesito que sigan pensando. Necesito que haya mujeres en el directorio. Así le dije en la calle, verás.
Entonces, mira, ¿qué es lo que pasó el día lunes en el Ecuador? Se presenta, se hace esta reunión del equipo de transición saliente y entrante, una mesa elegantísima, puro hombres. Como digo yo, ni siquiera para pasar las aguas había una mujer. O sea, perdóname, fueron giles, porque no se dan cuenta que ya no estamos en 1983, estamos en el 2021. Esas fotos se suben al Twitter y en menos de una hora había cientos de mujeres reclamando esa situación. Y diciendo, señor, ya hizo la tontera en ese evento, por favor, en el gabinete nos pone suficiente número de mujeres. Entonces, los derechos de las mujeres, de la población LGBTI, de nuestros indígenas, de todas las diversidades. Y otra cosa, los derechos de la naturaleza que están en la Constitución. Porque hoy por hoy, siendo el Ecuador un país megadiverso, uno de los 17 países más megadiversos del planeta, no podemos seguir acabando con nuestros ecosistemas. Y esas son cosas que mueven a los jóvenes, a los chicos entre 16 y 24 años, que en el Ecuador son un porcentaje altísimo de los electores. Has dicho. Bien, fíjense que es interesante ver cómo de pronto, en pocas palabras, se pueden plantear tantas causas. Porque yo soy uno de los convencidos de que lo que tenemos que descubrir son causas que nos movilicen desde lo más profundo de nuestro interior. Que esta política del apaño, de lo fácil, pues efectivamente puede ser que en algún momento haga un link con esa parte más egoísta de todos nosotros, pero llegaremos a tener un cambio cuando el link se haga con la grandeza. Y eso implica tener otro tipo de causas, ¿no? Una pregunta más dentro de este mismo convocar al ciudadano y es, o sea, en el fondo, ¿de qué no se está dando cuenta la política? Que es otra forma de mirar la pregunta de antes. Ustedes que han estado ahí, que están ahí, que algunas seguramente van a querer seguir estando ahí, ¿no? ¿De qué nos está dando cuenta la política? ¿Qué significa, por ejemplo, que el 17% de la votación vote en blanco? Y que de alguna forma eso signifique el mensaje de que me quiero restar de esto, me quiero restar de este juego, ¿no? Yo recuerdo que siempre me he mostrado en las democracias en las que he participado que no se podía no votar. Y decía, es que no estoy de acuerdo, vota en blanco. Porque eso significa que me interesa la democracia, que sí me interesa la política, pero que no me interesan ustedes. No me interesa la propuesta que me están haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estáis viendo ahí? ¿De qué no se da cuenta la política? ¿Qué significa ese movimiento del 17% para vosotros? Bueno, yo te puedo contestar un poco lo que yo pienso. Yo pienso que el mundo cambió. Yo creo que el COVID nos ha hecho mucho más humanos, mucho más conscientes de las necesidades primarias y profundas de cada uno de nosotros y de nuestras familias, de nuestra realidad, vivir en familia, del vivir en soledad, del vivir en pareja, del vivir en una casa con amigos, de las necesidades que no se cubren, de las vacunas que no se ponen, de las medicinas que no hay, de los ventiladores que no existen, bueno, todo, ¿sí? Y yo creo que en ese cambio profundo que nos ha dado en lo más profundo de todos los seres humanos, de los 7,000 y pico de millones de seres humanos, porque no ha quedado uno que no haya sentido esto, ha hecho un cambio profundo en el mundo, ¿no? Y eso hace también que cambien las premisas de juicio de quienes vamos a votar por alguien para que nos dirija, porque finalmente cuando tú das el voto es un cheque en blanco a la persona por la que votas. Entonces, en el Ecuador hay un 17% de voto nulo, que es un rechazo al status quo, es un rechazo al status quo político, es un rechazo a la forma como se ha venido haciendo las cosas claramente, no es que, además hubo una campaña para ese voto nulo, es decir, fíjate que los dos candidatos que quedaron para la segunda vuelta son los tradicionales y los dos candidatos que le seguían son los no tradicionales. Es decir, la candidatura de María Sara con Javier Herbas y la candidatura de Pachacutic, de un indígena que pues está con el foco en lo que es ambiental, protección ambiental, de la cultura. Entonces, son dos candidaturas totalmente opuestas que tenían entre las dos casi la misma votación que lo que tenían las dos candidaturas tradicionales. Y hay una tercera candidatura no tradicional
que quedó quinta, que también si tú sumas, estaríamos hablando de que tienen la misma votación que los dos, ¿no? Esto estoy hablando de la evaluación de la primera vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Si tú mides la edad de las personas que votaron por esas 3 candidaturas que aglutinan una mayoría importante, todas las seguramente son menores, son millennials, centennials y muchos de los de generación X que ya no quieren la tradicional política, porque el mundo cambió, porque las prioridades son otras, porque a la población ya no le importa tanto la plata cuanto el bienestar, la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible, le preocupa estar con su familia, con sus seres queridos, le preocupa tener mascotas, le preocupa qué va a respirar la siguiente generación, no quieren tener hijos, no, porque ya tienen miedo de qué van a dejar a sus hijos. Somos muchas mujeres, no quieren tampoco ni casarse ni tener hijos y prefieren vivir una vida independiente para no sufrir, hombres también. Es decir, hoy por hoy hay mucho dolor. Yo te diría que en el mundo hay mucho dolor que ha despertado y que hoy lo que dice esa votación es: yo ya no quiero lo que tenía, yo ya no quiero lo tradicional. Hay un quiebre y sabemos perfectamente los coaches que un quiebre es esto de que se rompió la estructura, el status quo, la grada donde nos parábamos, esa grada de cristal que creíamos que era de hierro, todo lo que se ha hecho hasta hoy, pre-pandemia, pues post-pandemia, los valores son otros. ¿Y eso qué hace? Que haya el rechazo. Y sobre todo, yo te digo una cosa, en el Ecuador hay ahora una elección que tuvo mucho miedo. La gente no votó por esperanza, sino por miedo. Mucha gente votó por miedo para los resultados que tenemos. Entonces hoy al presidente electo le toca generar esa esperanza para que luego de 4 años se vote por alguien que sea también una persona que siga adelante y que no volvamos al péndulo que hemos tenido y hemos tenido en todos los países, que es volver al anterior y volver a lo siguiente. Volver al anterior, yo creo que ese ciclo se acabó. Gracias, Verónica. Pero a mí sí me gustaría añadir algo, Juan, que coincidiendo con lo que dice Vero, sin duda alguna, yo creo que, o sea, particularmente nosotros en el grupo fuimos las que no promovíamos el voto nulo, porque creemos que tú no te puedes lavar las manos. Creemos que lo que está haciendo falta también es una creación de conciencia de lo que es la política, una conciencia cívica, una conciencia ciudadana, una conciencia responsable del voto. Ciertamente el resultado es evidencia del que me importismo, es decir, tú no me representas, yo no estoy de acuerdo contigo y por lo tanto estoy desgastado en esto, no creo lo que tradicionalmente viene ocurriendo y la mayoría son los jóvenes que durante 15 años, imagínate, ellos solamente han visto un mismo tipo de accionar político, entonces hay un desgaste, sin duda hay un desgaste. Pero creo que hay también la necesidad de un trabajo responsable para que cada ciudadano no solamente crea que hay que ir a votar porque tiene que tener un certificado y porque en el Ecuador es obligatorio ir a votar, de lo contrario tú no recibes el documento y luego tienes que pagar una multa. Creo que hace falta un trabajo de concientización del porqué del voto, de que nosotros somos responsables para que mañana podamos tener el derecho a exigir el cumplimiento de todo lo que se ha propuesto. Ahora, también esto viene de un desgaste en que la ciudadanía no ha entrado jamás a ser fiscalizador de los actos de los actores políticos. No ha existido, o sea, tú entras y de hecho pasó en el gobierno anterior, entró bajo una propuesta similar al del gobierno de 10 años del correísmo, pero cambió su política a lo largo de todas sus acciones y no se cumplieron las ofertas de campaña. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hay un barómetro, o lo que le quisiéramos poner como nombre, para decir, a ver, aquí alguien fiscaliza, alguien está al pie del cañón para ver si se cumplen con las propuestas, con los planes de gobierno. No ha existido. Es más, te comento que el presidente que se está yendo ahorita fue votado del partido político por el cual entró, pero de eso no pasó nada. O sea, es cualquier cosa.
Entonces, ¿y eso por qué ocurre? Porque no hemos generado una corriente de conciencia cívica, política, de lo que significa el sufragio. Tú votas por algo, pero votas también por un cambio, votas por un proceso de transformación por el cual tú rechazas y por una esperanza efectivamente de cambio, pero de la que se queda muerta, porque luego de eso entras o te llenas del problema que vives en el momento, pero no eres un agente transformador de ese cambio por el cual tú creíste, tú votaste y tú ejerciste un voto. Y eso es lo que creo también debe cambiar. Muchas gracias. ¿Alguna quiere poner algo más sobre la mesa sobre este Sí, tema? yo lo que quisiera decir, y resaltando lo que mencionó Verónica, el porcentaje de la población que votó por dos binomios que representamos algo totalmente diferente a ese clivaje correísmo-anticorreísmo, del cual creo que el elector está harto. Una de las cosas que nos dejaron agotados a todos los ecuatorianos durante esta segunda vuelta fue los niveles de polarización y de desacreditación mutua entre no solo los candidatos como tal, sino más bien los seguidores de los dos grupos. Entonces es como que el resto quedábamos agotados de esta situación. Yo creo que ahora, ya que ya tenemos un presidente electo, lo que tenemos que hacer los ciudadanos desde los espacios que nos correspondan, en el caso nuestro, desde nuestras miradas hacia esa tercera vía en el Ecuador, es realmente buscar los mecanismos y los espacios de diálogo, y ahí viene lo del poder del diálogo, como mencionaba Verónica, el poder del diálogo, para impulsar la gran gobernabilidad que le hace falta al Ecuador, que en los últimos años ha sido casi inexistente. No solo a nivel de los gobiernos, del gobierno nacional, sino de los gobiernos locales. Entonces yo creo que ya tenemos que dejarnos de estas polarizaciones, buscar espacios de gobernabilidad, y que les voy a dar una buena noticia que mis compañeras ya la conocen, pero esta tarde en la Asamblea Nacional se suscribió un acuerdo, una alianza entre las dos bancadas, la segunda y la tercera más importante en la Asamblea Nacional, que se han unido. Una de ellas es la de la Izquierda Democrática, mi partido, y también que es la tercera fuerza electoral en la Asamblea, y la segunda fuerza electoral, que es la de Yacu Pérez Pachacuti, el movimiento indígena. Se unen las dos bancadas en la Asamblea Nacional y hoy por hoy se convierten en una fuerza importantísima en la Asamblea Nacional, justamente para espacios de gobernabilidad. Entonces, yo creo que nosotras 5, al unirnos, dimos el buen ejemplo de que es posible sentarnos a conversar desde las diversidades, dejar a un lado lo que no nos une y enfocarnos en lo que nos une, y eso es lo que han hecho estas dos bancadas. Saben que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, Pachacuti y Izquierda Democrática, pero hay algunos temas en los que sí estamos de acuerdo, y como bancadas han firmado un documento que es transparente a la sociedad. Eso es importantísimo. No esos acuerdos bajo la mesa, sino absolutamente transparentes a la ciudadanía, y el evento fue transmitido en vivo y en directo, así que la ciudadanía pudo ver. Yo creo que estos son mensajes positivos que se están produciendo. Yo creo que ya la ciudadanía ya está cansada de estos acuerdos bajo la mesa que realmente llevan a esos actos de corrupción de los que también estamos cansados. Gracias, María Sara. Sofía, ¿algo que añadir a esta pregunta? Sí, bueno, al igual que mis compañeras, ¿no? Creo que el egoísmo político da como resultado a una sociedad totalmente fragmentada, y esto lo ves en los resultados de las elecciones 2021 del Ecuador, con un porcentaje nunca antes visto, con votación nulos y blancos, como tú lo acabas de mencionar, con votaciones que no iban hacia el candidato, sino hacia el anti-otro candidato, es decir, que quizá no cala ni el mensaje, ni el plan de gobierno, ni la persona, ¿no? Y para esto hay que dar nuevas opciones de política a la gente. Nuevamente, siempre hago la invitación a que otros actores participen en política, pero muchos actores no quieren participar en política porque entrar en política es mancharse de una vez, ¿no? De una vez ya entraste y ya eres corrupta, o ya eres, aquí se dice mucho cuando subes tarimero, cuando subes a la tarima a hablar, pero hay que hacerlo, a pesar de lo difícil que es, y más aún para las mujeres, más aún para los jóvenes, ¿no? Cada vez se convierte en algo mucho más difícil, y los ciudadanos tenemos que dejar de lavarnos las manos y de quejarnos, y de ver
desde atrás de una pantalla lo que pasa en el país y lo máximo que hacemos es escribir y quejarnos, ¿no? Yo el otro día decía, es hora de arrimar el hombro, entonces ojalá que los empresarios, los mejores empresarios, sean quienes estén en las cabezas del Ministerio de la Producción. Los mejores hombres y mujeres de organizaciones sociales sean los que estén en las cabezas del Ministerio de Inclusión Social. Los mejores economistas, agrónomos, estén en las cabezas de los ministerios de Agricultura, pero también hay que arrimar el hombro y para eso también tenemos que ser corresponsables ciudadanos con el país y eso también nos falta. Perfecto. No sabéis lo que me gusta escucharos porque los mensajes que estáis dando están alineados con todo lo que ha sido las entrevistas que yo he tenido acá para hablar de política, buscando precisamente mensajes como estos. Una última pregunta, entonces. Vamos a convocar a vuestra articulación, a esta decisión que habéis tomado vosotras de articularos. ¿Cuál va a ser el centro de vuestra articulación? Si pensáramos en una, seguramente todo lo que habéis hablado son preocupaciones, son anhelos que van a estar representados en aquello que podáis mover, ¿no? Pero si hablamos, ¿cuál veis como centro de vuestra articulación? ¿Hay alguno que pudierais resaltar? Sin duda alguna, preparar mujeres en la política. Es lo que queremos. Mujeres en la política y por qué no hombres también. O sea, lo que creemos que sin duda falta en el Ecuador y la razón por la cual se pierde la institucionalidad en el país es porque no ha habido gente formada para los cargos que ha representado. Porque van gente que no tiene la capacidad, no tiene la formación, no tiene la ética, no hay para nada conocimiento. Los cargos son ocupados muchísimas veces por quien no está formado para el cargo que representa y entonces tú encuentras en los mandos medios, sobre todo donde se debe desarrollar las estructuras de cambio del país, gente con falta de preparación. Y creo que uno de los primeros enfoques que tenemos como la tercera vía es formar mujeres políticas, mujeres con valores, mujeres con principios, mujeres capacitadas, mujeres que no vayan a ser, como yo decía, papelones y que no sean elegidas, porque en el momento en que tengan que ir a buscar una representación, que no sean elegidas porque son las reinas de belleza, aunque nuestra Vero fue Miss Ecuador, que no sean elegidas porque tienen buen cuerpo, o porque son de un reality, o porque son conductoras de un programa de televisión. Eso es lo que no queremos. Entonces creo que hay un grado altísimo de responsabilidad en nosotras, en hacer una gran mentoría para formar mujeres capacitadas y preparadas a ese 50% en el que vamos a llegar en el 2025 y a ese 30% que van a tener cabezas de lista en un montón de espacios, porque nosotros vamos a tener espacios en 221 cantones, que son municipios, en 24 prefecturas, que son las 24 provincias, y en 1.499 juntas parroquiales, que van a tener que el 30% ser mujeres. Si nosotros hoy no asumimos ese reto responsablemente, habremos perdido la valiosísima oportunidad de aportar al país con un proceso de transformación que vayan a representar las mujeres en los espacios que ocupen. Añadiendo un poco lo que dice Alexandra, lo medular es la formación y sí, la participación política de la mujer, pero también este ejemplo que ya hemos dado, ¿no? De unirnos para poder proponer mejores cosas hacia el país. Yo creo que lo que nosotras hemos hecho es algo nunca antes visto en ningún país. 5 políticas de distintas tendencias, de distintos colores, de distintas banderas, se unen, muchas dejando de lado su militancia, su partido, otras no, otras se les ha permitido estar, pero justamente para poder proponer un país más transparente, un país con gobernabilidad, un país con desarrollo sostenible económico, un Ecuador de derechos hacia la mujer y un Ecuador sin violencia. Yo creo que esos son nuestros 5 ejes principales por los que empezamos y seguiremos trabajando además de la formación. Así que eso es lo medular, proponer al país. Yo siempre he dicho, y esta es mi frase, la Vero tiene otra frase lindísima, todas tenemos nuestras frases, pero yo siempre digo que es hora de construir y no de destruir, y eso siempre será nuestro camino hacia la búsqueda de un país
más justo, solidario, equitativo y un país de oportunidades. ¿Cuál es la frase de la Vero? A ver. ¿Cuál es? ¿Cuál de tantas? Pero yo siempre tengo mi frase de que si puedes, si tienes la posibilidad de soñarlo, tienes la capacidad de lograrlo. Y yo sí sueño con ese país donde mi hija, que hoy vive en España, y me encanta, pueda venir a trabajar y se sienta feliz y donde mis hijos que se desarrollan profesionalmente, mis 2 hijos varones también, donde mis nietos puedan crecer, donde podamos caminar seguros en la calle, donde todos tengamos trabajo, donde cuando vas a uno de esos barrios profundos del Ecuador profundo, que en los barrios urbanos, las madres estén felices de que sus hijos están yendo a la universidad y tienen trabajo y no te vengan a pedir que por favor les apoyes para que no se droguen. Es decir, yo creo que el tema de hacer la escuela, que para mí es el pivote de lo que tú decías, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cuál es lo concreto? Yo creo que lo concreto, mira, yo tengo 53 años y estoy feliz con mi vida, me siento satisfecha, como alguien me dijo, no me arrepiento de nada y eso a esta edad es mucho. Y definitivamente el poder entregar ese legado a la gente que se va a encargar de este país, o sea, porque ya nosotros estamos ahí, todas nosotras nos estaba candidatas a la vicepresidencia, de alguna manera influimos, de alguna manera hemos llegado a espacios de decisión importantes y creo que desde ahí generar esa sinergia, ¿no? Y la educación, la hemos visto todas, la hemos palpado, la educación es básica para generar esas oportunidades. Mientras tanto, seguiremos generando la opinión, seguiremos trabajando porque las leyes sean justas, por la inclusión, por la equidad, por las oportunidades, desde nuestra opinión y desde nuestro conjunto y apoyándonos unas a otras en los espacios donde nos toque estar, porque hoy yo estoy aquí, mañana habrá una ministra, pasado mañana habrá una vicepresidenta o una presidenta de la República, quién sabe, una alcaldesa o una prefecta, y ahí estaremos para apoyarle y para hacer sus ojos, ¿no? Creo que eso también es importante, decirle la verdad, porque cuando estás muy arriba también hay mucha gente que te dice lo que quieres oír y no lo que es verdad. Creo que eso es una de las cosas muy importantes. Y bueno, a mí me encanta la idea de la escuela porque la vemos como el pivote, como la cosa concreta desde donde trabajar para todos estos aspectos. Gracias, Verónica. María Tu Sara. frase es la de la historia del Ecuador. Dila. Pero. ¿Quiere que diga? No, es que yo digo que la historia del Ecuador nos llamó y que nuestras historias personales nos juntaron. Muy bonita, muy bonita. Es hermosa. Claro. A ver, ya me olvidé cuál era la pregunta, porque como hemos hablado de tanta cosa. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es aquello, como articuladoras, cuál va a ser el centro. ese centro de vuestra... Sí, bueno, claramente sí, yo creo que, digamos, lo concreto es esta escuela y esta oportunidad de poder formar, mentorear también a mujeres jóvenes que vengan detrás nuestro. Yo soy casi de la misma edad de la Vero, le paso con algunos meses, yo ya cumplí los 54, pero somos del mismo año, 67. Nos formamos el mismo año, pero ella en el colegio alemán y yo en el americano. Y bueno, nos hemos conocido en estos años y nos hemos topado en distintos momentos, eso es lindo. Y decirte que yo tengo 2 frases que también son lindas, ¿no? Una las 2 me acompañan durante muchos años y me parece que también calzan en este espacio. Uno es una frase de Gandhi que dice que tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Es decir, si algo nos incomoda, si algo no nos calza, si algo no nos cuadra, no nos podemos quedar sentadas viendo que todo sigue igual. Nos tenemos que activar, ¿no? Y yo creo que eso somos nosotras, somos mujeres que nos hemos activado, tanto en el momento político, en cada uno de los partidos, como lo que estamos haciendo hoy. La segunda, que me encanta, que también tiene que ver con lo que estamos haciendo, que tiene que ver justo con eso de las redes de colaboración o la sororidad también, que es lo que existe entre nosotras. Y es una frase de un proverbio anónimo africano, que hay una lideresa ugandesa que lo feminiza y que dice así: si vas sola, avanzarás más rápido, pero si llevas a otras contigo, llegarás más lejos. Y yo creo que de pronto nos tome un poco más de tiempo, porque obviamente tenemos que ir llegando a esos acuerdos entre nosotras, pero una vez que llegamos a esos acuerdos, vamos.
somos unas turbos, ¿ya? Y también rescato eso lindo que dijo Lavero, y es el hecho de que entre las 5, ahorita qué pena, nuestra querida Ana María no puede estar, está pasando por esta situación en su familia, una persona con COVID, muy cercana a ella, y bueno, pero aquí estamos nosotras para apoyarle, ¿no? Y cada una de nosotras, por ejemplo, cuando Vero estaba postulando para el cargo en el que ahora felizmente está, todos ahí, dale, Vero, sí lo vas a lograr. Y cosas así, ¿no? Por ejemplo, nuestra Sofi, que ella sufrió violencia de género durante la campaña electoral. Y ella al principio estaba un poco temerosa, decir, no, dale, dale, presenta la denuncia, dale, o sea, vamos, o sea, y aquí cada una de nosotras, yo a veces también, como yo sí soy militante de un partido, a veces tengo mis cosas por ahí, no, María Sara, a ver, este es el mejor tip que te podemos dar. Entonces, se crean estos espacios de sororidad, de acompañamiento, yo diría de amor. Aquí me junto a lo que dice la Verónica. Yo hago las cosas por amor. No siempre las podemos hacer bien, pero dale, echando para adelante. Yo creo que si lo hacemos, ahí viene el poder del diálogo, pero también el poder del amor. Yo creo que cuando uno hace las cosas por amor, se nota. Bueno, todavía os voy a pedir que un último mensaje, pero recogería de lo que estáis diciendo, pondría yo también una frase que vosotros conocéis, pero más bien estoy pensando en quienes nos ven, ¿no? Porque María Sara, dentro de este curso de articular, está en un grupo que tiene también todo un cometido de trabajar por las mujeres políticas. Y hay una magnífica frase que tiene un movimiento que se llama en Argentina, que se llama las Florentinas, en honor a una líder, una gran mujer, que dice, cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran en la política, cambia la política. Como yo soy una persona que ama la política desde su infancia, prácticamente, si algo me convoca a mí en este momento es lo que muy bien habéis planteado de la transformación de la política. Yo creo en la democracia, pero creo que hay que reconstruir la democracia. Hay que renovar la democracia, que no sea un momento electoral simplemente, sino que pasen cosas. Bueno, lo último que os pido, aparte de que luego os quedéis 3 minutos más o 5 minutos para el cierre que voy a hacer, pero es, ¿qué mensaje? Esto sería solo una frase. Si tuvierais que dar un mensaje a quienes nos están viendo en este momento, pero en los que nos van a ver después, porque estos programas quedan grabados y veréis que probablemente más de 2.000 personas verán esta conversación que estamos teniendo, verán después el vídeo, ¿no? Un solo mensaje. ¿Qué le diríais a estos rostros que no vemos a través del Zoom, porque están en otros lugares, pero que están escuchando esta conversación? ¿Yo puedo ir? Verónica, venga. Y yo siempre digo, asústate de las cosas fáciles porque las difíciles son las que valen la pena. Muchas gracias. Ahí la tienen. Yo les diría que es hora de arrimar el hombro por nuestras sociedades, salir y dar a aquellos que más lo necesitan, como decía mi mamá, sin esperar nada a cambio. Yo diría que necesitamos que las mujeres sean empoderadas. Cuando tú empoderas económicamente a una mujer, resuelves 2 problemas graves que tiene la sociedad. El uno es la violencia contra la mujer, porque una mujer económicamente empoderada no va a recibir violencia. Y cuando una mujer tiene recursos, alimenta mejor a sus hijos, los educa mejor y combate algo que es un flagelo también en nuestro país y creo que en muchos de los países de Latinoamérica, y es la desnutrición crónica infantil. Y terminar con una frase que a mí me parece espectacular y es ¿por qué las mujeres debemos estar en política? Porque si bien es cierto, el gallo es el que canta, son las gallinas las que ponen los huevos. Así que allí es donde estamos nosotras. Ok, muy bien. Ya. Yo aquí, más que una frase, tal vez un pensamiento, ¿no? Que yo creo que no tengamos miedo de lanzarnos a la palestra. Que si tenemos ese bichito de la política, lo hagamos.
que no importa qué edad tengamos, no importa qué tanta experiencia o menos tengamos, no importa la edad que tengamos, podemos ser más grandes, más pequeñas, más gordas, más flacas, más lo que sea, nos lancemos al estrellato, pero no lo hagamos solas, lo hagamos apoyándonos en otras. Y les digo una cosa interesante que es lo que está pasando acá en el Ecuador, este instante mientras estamos aquí. Como les digo, estamos en esta vorágine de las mujeres que ya no callamos. Lo que está pasando hoy es que estos días la CONAIE está eligiendo al nuevo presidente. La CONAIE es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es tremendamente poderosa, ¿sí? Y el brazo político de la CONAIE es Pachacutic, justamente, el partido. Y se está desarrollando la asamblea de la CONAIE este rato en Cotopaxi, en la provincia de Cotopaxi. Y ciertos líderes varones ya daban por ganada la presidencia a una persona en particular. Y resulta que las mujeres están armando relajo, porque dijeron, en la última elección de presidente de la CONAIE, se decidió que la próxima sería una mujer, por primera vez, después de 35 años de existencia de la CONAIE, por primera vez sería una mujer. Y este rato, la mujer que más chances tiene, hay varias, es Nina Walinga, una joven Sarayaku, que además ha sido víctima de violencia de género por parte de su pareja y que ha salido de eso. Una mujer, además, extremadamente bella, pero muy brillante también, que es una activista por los derechos de la naturaleza, por el agua y por la vida, y que está este rato siendo una de las más importantes posibilidades de la presidencia de la CONAIE, un espacio que ha sido casi siempre exclusivamente masculinizado. Así que estas cosas pasan. El ejemplo se lo da, nos lanzamos al estrellato y vamos a seguir entrando a esos espacios de toma de decisión que han sido tradicionalmente de varones. Así que vamos para adelante. Entonces, nos quedan muy pocos minutos, pero quiero ahora como dirigirme a los que están ahí detrás, que están viendo esto. Lo primero es decirle que se han dado cuenta que hoy este programa no ha sido articuladores de lo posible, sino que ha sido articuladoras de lo posible. Y no tengo ningún inconveniente en cambiar el título en este momento para lo que es la tarde que hemos pasado. Yo quiero declarar mi admiración por la valentía que habéis tenido. Tenéis un admirador a partir de que leí vuestro manifiesto, porque creo, por eso hago un programa de articular, creo que si lo que falta en el mundo es colaboración. Creo que la colaboración es el camino, que el diálogo es la quinta fuente de poder. Escribí un artículo incluso con ese título, porque creo que hasta ahora el poder se ha ejercido a través de otras fuentes y que es el momento en el que estamos. Creo que efectivamente lo que tenemos que hacer no es mejorar, sino transformar. No es simplemente, si estuviéramos en una organización, no es un tema de optimización de procesos, es un tema de transformación de procesos y de formas de trabajar. Y creo que hemos llegado a ese punto en la historia de la humanidad en la que estamos en un cambio de era, no simplemente en una cierta crisis, ¿no? Creo que tenemos que tener los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos y el corazón bien abierto para darnos cuenta de todo lo que está ausente, todo lo que nos falta, para generar desde ahí nuevas formas de acción. Y pienso que hacer esto no solamente se hace desde la intelectualidad, desde las oficinas de gobierno. Decíais antes algo que yo comparto y que uno de los coaches que más veces he acompañado en mi historia de coach político aquí en Chile, que seguramente ganará las próximas elecciones de gobernador, él decía siempre o dice habitualmente que la cabeza piensa donde están los pies. Y eso quiere decir que tenemos que estar en el terreno, que tenemos que estar cerca del terreno. Y os voy a dedicar una frase que os va a resultar críptica en este momento, pero que en 2 minutos más no. Y es: gracias por haber decidido ser un océano y no simplemente 5 ríos. Y mi regalo es para vosotras y para quienes nos escuchan, es un poema de Khalil Gibran
que se llama El río y el océano, y que dice: dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás todo el recorrido, las cumbres y las montañas, el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos. Y ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no existe otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. No hay otra manera. El río no puede volver. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo. Porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en océano. Y esa es la metáfora que yo siento que habéis dejado en vuestro mensaje, de decir, somos 5 ríos. En Galicia además diríamos 5 rías. 5 rías que han optado por convertirse en océano. Os deseo mucho éxito en vuestro intento y que lo publiquéis en todos los lugares que podáis. El ejemplo de que se puede, la democracia, esto lo repito hasta la saciedad, no es la habilidad de vivir en el consenso, es la capacidad de vivir juntos y bien en el disenso. La posibilidad de tener miradas distintas y hacerlo. Así es que agradezco mucho el haber aceptado la invitación para este tercer episodio de esta segunda temporada, y este es un espacio que estará abierto para vosotras. Así es que muchas gracias, buenas noches, y decirle al público que dentro de 2 semanas tenemos el cuarto, y que en ese cuarto vendrá otra mujer. Vendrá Carola Fredes, una coach que creó un modelo que es el coaching orgánico, y que viene no porque sea la creadora de ese modelo, sino porque se presenta asambleísta en las próximas elecciones que va a haber en Chile para crear la nueva Constitución. Bien. Y ella se presenta como coach y como mujer a esta posición dentro de lo que son el grupo de independientes no neutrales. Entonces, ella será nuestra próxima invitada y recibirán aquellos que ven esto habitualmente, pues, la invitación para poder estar. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Una buena noche. Arrancaste una lágrima con ese poema. Hermoso. Se nos queda en el corazón. Gracias por ese impulso. Chao. Buenas noches. Por convertirnos en ese océano. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao, chao, chao.